Me desperté a las 6 en punto, como todos los días, aunque ya no tuviera que hacerlo. El reloj del velador sonó igual que siempre, y mi cuerpo, acostumbrado a los años de rutina, no me permitió quedarme un minuto más en la cama. Afuera el amanecer de Guadalajara apenas comenzaba, con ese aire fresco que se cuela entre las cortinas y el sonido lejano de un camión de basura. Me levanté despacio, sentí los huesos que crujían y encendí la vieja cafetera italiana que me acompaña desde antes de que mi esposa muriera. Mientras el agua hervía y el aroma del café llenaba la cocina, prendí la radio. El locutor hablaba de la inflación, del precio de la gasolina que otra vez había subido. Yo solo sonreí con resignación. Nada nuevo bajo el sol. Desde la sala escuché la lavadora girar. Lucía debía de estar lavando sábanas. La oí caminar con pasos rápidos, precisos. Álvaro, mi hijo, hablaba por teléfono con el banco. Su voz sonaba tensa, bajita, como si no quisiera que nadie lo oyera. No entendí bien las palabras. Solo alcancé a escuchar vencimiento y plazo. Y luego el tono serio del silencio. Salí al patio con mi taza de café y la escoba. Barrí despacio, disfrutando el olor de la tierra mojada. Las bugambilias que planté hace años, cuando todavía trabajaba en la fábrica, estaban llenas de flores violetas. Me gusta cuidarlas. Son lo único que todavía florece bajo mis manos. El hijo de doña Pilar, la vecina de enfrente, pasó corriendo con su mochila y me saludó. «Buenos días, don Ernesto». Volví a entrar a la casa. En la cocina, Lucía preparaba el almuerzo del domingo. El olor a chiles rellenos se mezclaba con el vapor de los frijoles. Era uno de mis platillos favoritos, aunque hoy no sentí hambre. «¿Va a comer con nosotros hoy, don Ernesto?», me preguntó sin mirarme, como quien cumple un trámite. No hubo respuesta. Solo el sonido del cuchillo golpeando la tabla de madera. Ninguna palabra más. En esa casa, últimamente, el silencio se había convertido en un idioma común. Al mediodía nos sentamos a la mesa. Álvaro, Lucía, el pequeño Diego y yo. La televisión estaba apagada, cosa rara. Yo traté de romper el hielo. «Ya casi termino los papeles de la jubilación», dije. 40 años en la misma empresa, y por fin podré descansar. Diego, con su inocencia de 8 años, me preguntó: «¿Ya no vas a trabajar, abuelo?». Todos callaron. Ni siquiera un «felicidades». Solo el ruido de los cubiertos. «Me darán 45.000 pesos al mes», añadí, tratando de mantener la conversación. «Es suficiente para vivir tranquilo». Lucía detuvo el cuchillo. Lo dejó sobre la mesa y me miró con una expresión que no supe descifrar. «Ah, perfecto», dijo con un tono neutro. «Así puede ayudarnos con los gastos. La mitad, digamos». Creí que había escuchado mal. La miré sorprendido. Pero ella continuó, con la misma voz plana, sin levantar la vista del plato. «Podría pagar unos 22.500 al mes por el cuarto y los servicios». Sentí que algo se me quebraba dentro, como si el aire se hubiera congelado. Miré a Álvaro buscando una señal, una broma, una negación. Pero él solo bajó la cabeza y siguió comiendo. Ni una palabra. Dejé la cuchara sobre la mesa. El sonido metálico resonó en ese silencio espeso. Diego me miró confundido. «¿Abuelo? ¿Por qué estás serio?». Le acaricié el cabello y fingí una sonrisa. «Nada, campeón. Come tranquilo». El resto del almuerzo fue un desfile de sonidos secos.
cubiertos, vasos, respiraciones contenidas. Nadie habló. Nadie se atrevió a mirarme. Cuando terminé, me levanté para recoger los platos. Lucía se adelantó. «Déjelos ahí, don Ernesto. Ya los lavaremos nosotros». La manera en que lo dijo, con esa cortesía que suena a cierre de puertas, me dejó helado. Era como si dijera, ya no es su cocina. Subí las escaleras despacio. Cada peldaño pesaba más que el anterior. Entré a mi habitación, ese rincón en el segundo piso, que una vez fue el cuarto de mi hijo. El ventilador giraba con un ruido metálico, y en el buró, la foto de mi esposa seguía en el mismo marco antiguo. La miré largo rato. Desde abajo llegaron las voces amortiguadas. «No puede seguir viviendo gratis», dijo Lucía. Y luego, la voz temblorosa de Álvaro. «Déjalo, no quiero discutir ahora». Me senté en la cama. Abrí el cajón del escritorio y saqué una libreta de tapas duras. En la primera página escribí: «Hoy me cobraron por existir en mi propia casa». Las letras se me movían, los ojos me ardían. Cerré la libreta. Salí a caminar cuando el sol empezaba a caer. El aire de la tarde traía olor a pan recién hecho y gasolina. Quería despejar la cabeza. Pasé frente a la casa de doña Pilar. Ella estaba regando las plantas desde su balcón. «¿Va a la tienda, don Ernesto?», preguntó. «Sí, solo a comprar pan», le respondí. Caminé hasta la tiendita del señor Ramiro. Compré un bolillo, un paquete de café y un periódico viejo que tenía sobre el mostrador. «¿Todo bien, don?», me preguntó el tendero. «Sí, todo bien», mentí. Me quedé un rato afuera, viendo pasar la gente. Parejas jóvenes con bolsas del supermercado, un grupo de adolescentes en bicicleta, una mujer mayor empujando un carrito de pan dulce. Todo seguía igual, menos yo. Cuando regresé, la televisión sonaba fuerte. Lucía veía un programa de cocina, el volumen tan alto que casi se podía escuchar desde la calle. Álvaro estaba en el sofá, con la laptop sobre las piernas. Al entrar, bajaron el volumen. Nadie preguntó dónde había estado. Nadie. Subí a mi cuarto. Encendí la lámpara pequeña del escritorio y saqué el llavero viejo del cajón. Entre las llaves había una más oxidada que las demás, la del cofre de hierro donde guardaba los documentos de la casa. La puse sobre la mesa. Su sonido al caer fue seco, definitivo. Me quedé mirándola un buen rato. Era la misma llave que usé el día que terminamos de pagar la casa, cuando todavía mi esposa vivía y soñábamos con dejarle algo firme a nuestro hijo. Ahora, esa llave pesaba como un pedazo de culpa. Afuera, la noche se deslizó despacio. Escuché a Diego reírse un momento antes de que Lucía lo mandara a dormir. Luego, todo fue silencio. Un silencio que no era de paz, sino de distancia. Intenté leer un rato, pero las letras se confundían. Apagué la luz. El ventilador seguía haciendo su ruido constante, y en la oscuridad me descubrí repasando la comida, cada gesto, cada palabra. 22.500 por el cuarto. La frase se repetía en mi cabeza como un eco amargo. Era más que dinero. Era el precio que me estaban poniendo por seguir respirando bajo ese techo. Cerré los ojos, pero no dormí. Escuché el rumor lejano de los autos, los perros ladrando, el tic-tac del reloj. Pensé en mi esposa, en cómo habría reaccionado ella, y ahí,
en la penumbra, entendí que algo había cambiado para siempre. Que aquel domingo, entre un plato de chiles rellenos y un silencio incómodo, mi familia me había dado la factura de su gratitud. Esa noche no dormí. Me quedé despierto mirando el techo, con la llave del cofre aún sobre la mesa, y el corazón lleno de un cansancio distinto. El de saber que uno puede perder su casa mucho antes de que lo echen de ella. El lunes amaneció con el cielo gris y un silencio extraño. Me levanté antes de que el sol asomara. No podía dormir. La cabeza me daba vueltas desde la noche anterior, con aquella frase que se me clavó en el pecho como una astilla. Pagar 22.500 por el cuarto. Encendí la cafetera vieja, esa que ya huele más a nostalgia que a café. El burbujeo del agua hirviendo fue el único sonido en toda la casa. Lucía y Álvaro aún dormían. Desde su cuarto se oía el zumbido del ventilador. Me senté en la silla de la cocina, con la taza caliente entre las manos. Miré el vapor elevarse y pensé en mi esposa. Ella siempre decía que el café era el inicio de cualquier decisión importante. Y aquel día, sin saberlo, me preparaba para una de las más duras de mi vida. Subí despacio a mi habitación y saqué del fondo del armario el pequeño cofre metálico. La llave, vieja y oxidada, costó girar. Dentro del cofre encontré una caja de madera con letras grabadas a mano, para nuestro hijo. La había hecho mi esposa hace años, con una ternura que ahora dolía recordar. La abrí con cuidado, temiendo romper algo que ya estaba roto por dentro. Dentro estaban los recibos de transferencia, los comprobantes del banco y el contrato de compraventa de la casa. Todos firmados por mí. En cada hoja, mi nombre escrito con letra firme. Pero en el renglón de propietario, ahí estaba: Álvaro Ramírez Herrera. Me quedé mirando ese nombre un largo rato. Lo leí 1, 2, 3 veces, como si al repetirlo pudiera cambiar algo. Sentí una punzada en el estómago. Recordé el día que firmamos en la notaría. Fue hace 15 años. Mi esposa llevaba un vestido azul y yo una camisa blanca que ya no me entra. Ella, con esa sonrisa serena, me tomó la mano y dijo: «Ponlo a nombre de Álvaro. Será más fácil cuando nosotros ya no estemos». Yo acepté sin pensarlo. ¿Cómo no hacerlo? Era nuestro único hijo, nuestra sangre. Nunca imaginé que esa decisión se convertiría en el arma que usarían para echarme de mi propia casa. Pasé las hojas una por una, viendo los sellos, las firmas, los timbres fiscales. Todo legal, todo correcto, todo en su nombre. Tomé un bolígrafo rojo y marqué cada documento, uno por uno. Luego los metí en un sobre grande, de esos amarillos de oficina. Me prometí a mí mismo sacar copias esa misma semana. Cuando bajé a la sala, Lucía acababa de despertar. Llevaba una bata clara y el cabello recogido. Me miró con esos ojos fríos que siempre esconden algo detrás. «¿Va a salir tan temprano, don Ernesto?», preguntó mientras se servía café. «Voy a la papelería a sacar unas copias», le dije tratando de sonar tranquilo. «¿De qué?», inquirió arqueando una ceja. «Papeles viejos», respondí, y sonreí apenas. Salí sin decir más. El aire de la mañana estaba húmedo y el ruido de los colectivos llenaba la calle López Cotilla. Caminé hasta la papelería cerca del Mercado Libertad. El muchacho que atendía tendría unos 20 años, delgado, con una sonrisa amable. «Buenos días, don Ernesto»,
me dijo al reconocerme. ¿Otra vez arreglando papeles? Sí, hijo. Siempre hay algo que poner en orden, contesté. Le pedí que hiciera copias de todo y que las pusiera en un folder con mica. Mientras la máquina escupía las hojas calientes, él me miró y comentó: «Cuídese mucho, don Ernesto. Hoy la gente ya no respeta ni a los padres». Le sonreí con tristeza. «Lo sé, muchacho, lo sé». Salí con el sobre bajo el brazo, apretado contra el pecho como si fuera un escudo. De camino a casa pasé por el banco. Quería retirar algo de efectivo, nada más por precaución. En la ventanilla estaba don Ignacio, el gerente que me conocía desde mis años en la fábrica. «¡Hombre, don Ernesto!», exclamó con una sonrisa sincera. «¿Ya se jubiló por fin?». «Sí, ya me tocaba», respondí. «Felicidades», dijo él, extendiéndome la mano. «No todos llegan con la frente en alto después de tantos años». Asentí, pero no pude sostenerle la mirada mucho tiempo. La frente en alto, pensé. Ya no sé si puedo decir eso. Retiré unos cuantos billetes y guardé el recibo. No quise hablar más. El peso de la conversación me dolía. Cuando regresé, el sol ya caía fuerte sobre la calle. Álvaro estaba sentado frente al televisor, con la laptop abierta y un puñado de sobres bancarios sobre la mesa. Llevaba la camisa arrugada y la mirada perdida. «¿Todo bien, hijo?», pregunté. Sí, todo bien», respondió rápido sin mirarme. «Me alegro», dije, aunque no era cierto. Lucía apareció desde la cocina, con el delantal manchado de salsa. «¿Quiere almorzar, don Ernesto?», preguntó sin entusiasmo. «No, gracias. Ya comí algo en la calle», mentí. Subí a mi cuarto con el sobre en la mano. Lo escondí en el fondo del cajón y cerré con llave. Por la tarde salí al patio trasero. El sol bajaba lento y las hojas de la bugambilia se mecían con el viento. Regué las plantas con cuidado, una por una. El árbol de limón estaba cargado y me prometí hacer limonada al día siguiente, aunque fuera solo para mí. Diego salió corriendo desde el interior, con la bicicleta en la mano. «¿Abuelo, vas a arreglarla?», me preguntó con ilusión. «Mañana, campeón», le respondí sonriendo. Lucía apareció detrás y con voz seca dijo: «No molestes a tu abuelo, tiene que descansar». El niño bajó la cabeza y entró. Me quedé solo, con el sonido del agua cayendo del regador sobre la tierra. Al anochecer, cuando el calor aflojó, me senté en el sillón de la sala a leer el periódico. Lucía hablaba por teléfono, creyendo que yo no escuchaba. «Sí, ya casi se arregla lo del préstamo», decía, «pero necesitamos el pago antes del día 10». Cuando me vio, bajó la voz. «Era mi mamá», dijo con una sonrisa forzada. Yo solo asentí. Subí a mi habitación y abrí el cofre de nuevo. Guardé los documentos, cerré con llave y puse la llave debajo de una caja de herramientas donde nadie buscaría. Saqué la libreta y escribí: «Hoy confirmé que la casa es mía, pero el papel dice otra cosa». Me quedé mirando esa frase mucho rato. Era corta, pero pesaba como una sentencia. Eran casi las 9 de la noche cuando oí las voces desde la cocina. Lucía hablaba con un tono agudo. «No podemos seguir escondiendo esto». Y Álvaro respondió con nerviosismo: «Baja la voz, no quiero que lo escuche». Luego, silencio. Me asomé al balcón. La calle estaba tranquila, bañada por la luz amarilla de las farolas. Doña Pilar daba de comer a sus gatos en el jardín. «¿Todo bien, don Ernesto?», me gritó desde su reja. «Sí, Pilar, todo bien», respondí.
Ella me miró con esa mirada de madre que lo ve todo y asintió sin decir nada más. Volví adentro. En el buró estaba la foto de mi esposa. La tomé entre las manos. Su sonrisa seguía igual, eterna, inmutable, como si me estuviera observando desde otra vida. Prometo que no dejaré que destruyan lo que construimos, susurré. Apagué la luz y me senté en la oscuridad. Pensé en los años que pasaron, en las paredes que pintamos juntos, en los almuerzos de domingo, donde Álvaro era solo un niño jugando en el suelo. Pensé en cómo una familia puede romperse sin gritos, solo con silencios. Afuera, el viento movía las hojas del limonero y el ladrido lejano de un perro rompía la calma. Dentro de mí, una idea empezó a crecer. Si todo estaba a su nombre, también debía haber una razón para tanto secreto, tantas llamadas al banco, tanta prisa por el dinero. No sabía aún cómo, pero intuía que detrás de esa fachada de familia perfecta había algo más. Esa noche, antes de dormir, abrí la libreta una vez más y añadí: empiezo a sospechar que no me quieren por viejo, sino por útil. Cerré el cuaderno y apagué la lámpara. Me acosté mirando el techo. El ventilador giraba lento, lanzando sombras que se movían como recuerdos. Me dormí tarde, con la certeza amarga de que el enemigo no estaba afuera, sino bajo mi propio techo. Y con el presentimiento, cada vez más claro, de que esa casa que yo compré, pronto dejaría de sentir que era mía. Me desperté antes del amanecer, a eso de las 5:30. Guadalajara todavía dormía bajo una neblina tenue que se deslizaba por las calles, y el aire fresco que venía de los cerros del poniente entraba por la ventana abierta. Había pasado la noche dando vueltas, sin poder detener la cabeza. Desde hace días sentía que algo se estaba gestando en silencio dentro de mi propia casa, algo que no tenía nombre, pero que ya olía a traición. Encendí la cafetera y me serví una taza. El vapor me empañó los lentes mientras encendía el viejo radio AM. Una voz hablaba sobre la inflación, sobre el aumento de la luz y el gas. Me quedé escuchando un momento y pensé: Lucía usará eso como excusa para subir el alquiler. Bajé a la cocina con la taza en la mano. Lucía estaba de espaldas, hablando por teléfono con un tono rápido y ansioso. Sí, el pago se retrasa, pero lo tendremos antes del viernes, decía. Cuando me vio entrar, se sobresaltó y bajó la voz. Fingió una sonrisa. «Era mi mamá, don Ernesto», dijo, guardando el celular en el delantal. Asentí sin decir palabra. Ya no tenía fuerzas para fingir interés. Subí a mi habitación y abrí el cajón del escritorio. Saqué una libreta de tapa de cuero, vieja, con las esquinas dobladas. En la primera página escribí en letras grandes: «Pruebas, comenzar el 8 de mayo». Me quedé observando esas palabras. Sonaban como el inicio de una guerra silenciosa. Decidí registrar todo. Cada gesto, cada palabra, cada irregularidad. Tal vez así algún día nadie podría decir que exageraba. A media mañana escuché un ruido en la cocina. Bajé y vi una hoja blanca pegada con cinta en la puerta del refrigerador. En letras grandes, escritas con marcador negro, se leía: «Reglamento de la casa». Debajo varias normas: horario de cocina, 6 a 8 a.m. y 6 a 8 p.m. Cada quien paga su comida, no dejar luces encendidas, no usar lavadora en horas de descanso. Leí cada línea despacio. Sentí una mezcla de rabia y tristeza.
En mi propia casa ahora había un reglamento para mí. Abrí la libreta y anoté: Día 1. Nueva regla de cocina. Esa tarde fui a la ferretería de la esquina. El olor a pintura y metal me resultó reconfortante. Ricardo, el dueño, me saludó desde el mostrador. ¿Otra vez reparando la casa, don Ernesto? Sí, respondí. Siempre hay algo que cuidar. Él rió. Esa casa aguanta todo. Usted la construyó con buenas manos. No pude evitar pensar que ojalá las personas fueran tan firmes como las paredes que levanté. Compré un pequeño candado para el cofre donde guardaba mis documentos. Lo puse esa misma noche. No confiaba ya ni en el aire. Cenamos en silencio. El ruido de los cubiertos chocando era lo único que llenaba el comedor. Álvaro evitaba mirarme. Lucía comía sin levantar la vista del plato. A las 9:15 escuché una discusión en la sala. Ella hablaba más alto que él. No podemos seguir pagando todo solos. Tu padre tiene dinero. No quiero pelear con él, Lucía. Pues alguien tiene que hacerlo. Escuché el sonido de una silla arrastrándose violentamente. Después, silencio. Abrí la libreta y escribí: discusión fuerte entre ellos a las 9:15 p.m. A la mañana siguiente salí temprano. Caminé hasta el café de la esquina, donde siempre me atienden con amabilidad. Doña Pilar estaba ahí, tomando su concha con chocolate caliente. ¿Todo bien en casa, don Ernesto?, preguntó con su voz suave. Sí, Pilar, cosas de familia, dije tratando de esquivar el tema. Ella suspiró. Ya me imagino. En todas las casas hay tormentas. Se quedó un rato callada y luego añadió: anoche vi a Lucía llorando en el patio. No me meto, pero me preocupa que usted no esté tranquilo. Le di las gracias. Era la primera persona que notaba algo. Cuando regresé, encontré a Lucía hurgando en mi cajón. Se sobresaltó al verme. Solo buscaba el recibo de la luz, dijo nerviosa. Está en la cocina, respondí con calma. Ah, sí, claro, contestó saliendo apresurada. Esperé a que se fuera, y entonces sellé el cajón con cinta adhesiva. Luego tomé una foto con mi celular. Tenía que dejar constancia de todo. Esa misma tarde empecé a fotografiar todo lo que me parecía. Amaneció un lunes tibio de principios de junio. El cielo estaba pálido, cubierto por una neblina ligera que apenas dejaba ver los cerros del poniente. Me desperté más temprano de lo habitual, con un presentimiento que no sabría explicar. En la mesa del comedor había un sobre que alguien había dejado esa mañana. Estaba dirigido a Álvaro Ramírez Herrera y tenía un sello rojo que decía «Urgente». No lo abrí. Solo lo observé un instante, tratando de entender por qué cada día parecía traer una nueva sombra sobre esta casa. Lo puse sobre la mesa, le tomé una foto con el celular y escribí en mi cuaderno: 1 de junio, carta del banco con sello rojo. Por la tarde, cuando Álvaro llegó del trabajo, se detuvo en seco al ver el sobre. Sus manos temblaron un poco antes de guardarlo apresuradamente en su portafolio. «¿Qué dice?», preguntó Lucía desde la cocina. «Nada importante», contestó él sin mirarla. Yo estaba en el pasillo, a unos pasos. Fingí que buscaba mis lentes, pero escuché todo. Esa noche salí al porche. El aire olía a tierra húmeda y a maíz cocido. Un vendedor ambulante pasaba con su carrito de tamales y gritaba su pregón: «Tamales oaxaqueños, calientitos». Me quedé escuchando el sonido hasta que se perdió en la distancia.
Me di cuenta de que llevaba días anotando todo, acumulando pruebas, pero aún no tenía un rumbo. Fue entonces cuando decidí que había llegado el momento de buscar ayuda. No de un vecino, no de un familiar, sino de alguien que supiera pelear con leyes, con papeles y con gente que miente. Al día siguiente fui a la tiendita de don Ramiro a comprar el periódico. Mientras esperaba mi cambio, hojeé las páginas de anuncios clasificados. Entre los letreros de mecánicos, carpinteros y tarotistas, vi uno en letra pequeña pero firme. Lic. Mateo Cruz, abogado en Derecho Civil y Patrimonial. Confidencialidad garantizada. Apunté el número en el margen de mi cuaderno, con lápiz, como quien guarda un secreto. De regreso en casa, marqué desde el teléfono fijo. Una voz masculina, pausada, contestó. Oficina del licenciado Cruz, buenos días. Buenos días, dije. Necesito hablar de un asunto familiar, sobre una casa. Hubo un breve silencio. Entiendo, señor. ¿Podría venir mañana a las 9:30? Estamos en Avenida Vallarta, número 327. Ahí estaré, respondí. Colgué y me quedé mirando la pared. Por primera vez en semanas sentí que algo se movía dentro de mí. No esperanza, exactamente, sino decisión. Esa noche planché mi única camisa blanca, la misma que usé el día que firmé mi jubilación. Lustré los zapatos hasta que el cuero volvió a brillar un poco. Quería presentarme con dignidad. La mañana siguiente tomé el autobús al centro. El vehículo iba lleno. Tuve que viajar de pie, aferrado al tubo metálico, mientras la ciudad despertaba. En cada esquina, vendedores ofrecían flores, dulces, periódicos. Al pasar frente a una florería, el olor de los jazmines me recordó a mi esposa. Ella solía poner un ramo en la mesa cada domingo. El edificio donde atendía el licenciado era antiguo, de 2 pisos, con las paredes pintadas de amarillo mostaza y un letrero de madera tallada. Subí las escaleras despacio. La recepcionista, una mujer amable de unos 30 años, me sonrió. ¿Tiene cita, señor? Sí, con el licenciado Cruz, contesté. Pocos minutos después, él salió a recibirme. Era un hombre de mediana edad, cabello entrecano, bigote bien recortado y unos lentes de marco negro que le daban un aire de maestro antiguo. Don Ernesto, adelante, me dijo estrechándome la mano. Tome asiento, por favor. Su voz tenía algo que me tranquilizó de inmediato. No hablaba con prisa ni con superioridad, sino con respeto. Cuénteme su caso, me pidió, mientras servía agua en 2 vasos. Abrí el sobre de evidencia que había preparado. Fotos, copias, recibos, el contrato de compraventa, el reglamento de Lucía en el refrigerador, todo. Los coloqué sobre su escritorio, uno a uno. Todo esto son pruebas, expliqué. Yo compré la casa, pero está a nombre de mi hijo. Ahora me quieren echar de ella. El licenciado examinó cada documento con calma, tomando notas en un cuaderno de piel. Interesante, murmuró. Todo esto tiene valor probatorio. Levantó la vista y preguntó. ¿Recuerda el día exacto en que se firmó la escritura? Sí, el 12 de agosto de 2009. Mi esposa y yo estuvimos en la notaría. Ella fue quien insistió en ponerlo a nombre de nuestro hijo. Mateo Cruz asintió lentamente. Eso complica las cosas, pero no las hace imposibles, dijo. Existe una figura legal llamada fideicomiso constructivo. Es un recurso para demostrar que, aunque la propiedad esté a nombre de alguien más, el verdadero propietario es quien la pagó. No entendí todos los términos, pero me aferré a la claridad de su tono.
¿Cree usted que tengo alguna oportunidad?, pregunté. Sí, don Ernesto, pero requerirá paciencia y coraje. Anotó en una hoja las tareas que debía cumplir: obtener copias certificadas de todos los documentos, solicitar los registros de impuestos a su nombre, conseguir testigos, preferiblemente vecinos, firmar un poder legal para que yo pueda representarlo. Le di las gracias y prometí regresar con todo en orden. Esa misma tarde fui al ayuntamiento de Zapopan. El edificio olía a papeles viejos y desinfectante. Una joven en la ventanilla me atendió con voz cansada. ¿A nombre de quién está la propiedad?, preguntó mientras tecleaba. De mi hijo, contesté, pero los pagos del predial siempre los hice yo. Ella me miró por un segundo, como queriendo decir algo, y luego extendió la mano. Son 200 pesos por las copias certificadas, señor. Pagué y esperé media hora hasta que me entregaron los documentos con el sello municipal. Los guardé en una carpeta azul que llevaba bajo el brazo, como si fueran mi tesoro. Volví a la oficina del licenciado al caer la tarde. El sol se reflejaba en los ventanales y el aire olía a café recién hecho. «Excelente», dijo al ver los papeles. «Con esto podremos iniciar el proceso. Presentaremos la demanda la próxima semana». «¿Y qué pasará después?», pregunté. «Entonces comenzará la parte difícil», respondió con serenidad. «Su hijo y su nuera recibirán la notificación oficial. Debe estar preparado para eso». Asentí sin decir palabra. La frase me retumbó en la cabeza todo el camino de regreso. Caminé sin rumbo por las calles del centro. En una lonchería de esquina me senté a comer una torta de pierna con café negro. En la televisión del local, un noticiero hablaba de los conflictos familiares por herencias y propiedades. «Aumentan los casos de padres desalojados por sus propios hijos», decía el presentador. Me quedé mirándolo como hipnotizado, hasta que la dueña del local me preguntó si quería más café. «No, gracias», le dije. «Ya tengo suficiente amargura por hoy». Regresé a casa al atardecer. El cielo se había teñido de naranja y las bugambilias del patio parecían encendidas por la luz del sol. Al entrar, Lucía estaba en la cocina. «¿Dónde estuvo todo el día, don Ernesto?», preguntó, intentando sonar casual. «Con unos amigos del trabajo», mentí sin dudar. «Ah», respondió, mientras se secaba las manos con un trapo. Pensé que había ido al banco. Me limité a sonreír. En ese momento entró Álvaro, con la mirada cansada y el portafolio apretado contra el pecho. Se sirvió un vaso de agua sin decir nada. «¿Todo bien, hijo?», pregunté. «Sí, papá, todo bien», dijo sin mirarme y subió a su cuarto. Durante la cena apenas cruzamos palabras. Diego estaba callado, mirando su plato. Lucía intentó sacar conversación, pero todo se desvanecía en monosílabos. El ambiente era tan denso que hasta el sonido de los cubiertos parecía molestar. Subí a mi habitación en silencio. Encendí la lámpara del escritorio y abrí mi cuaderno de notas. En la página del día escribí, con trazo firme: «Hoy encontré a alguien que puede ayudarme. La batalla comienza». Cerré el cuaderno y lo guardé en el fondo del cajón. Desde la ventana miré las flores moradas del jardín moviéndose con el viento. Cada pétalo parecía temblar, como si supiera que una tormenta se acercaba. Esa noche dormí poco, pero por primera vez en mucho tiempo
Dormí con propósito. Ya no era solo un viejo aferrado a su casa. Era un hombre dispuesto a defender lo que construyó con sus propias manos, aunque para hacerlo tuviera que enfrentarse al hijo que un día juró proteger. El 5 de julio amaneció con un sol pesado, de esos que anuncian tormenta, aunque el cielo esté claro. Yo estaba revisando mis notas cuando sonó el teléfono. Era el licenciado Mateo Cruz. Su voz sonaba más grave que de costumbre. «Don Ernesto, necesito que venga al banco conmigo. Hay algo que debemos revisar cuanto antes». No hizo falta preguntar más. Le dije que en media hora estaría allí. Me puse una camisa azul clara, la misma que usaba cuando todavía iba a la oficina, y guardé en mi portafolio viejo todos los documentos que había reunido en estas semanas. Antes de salir, me miré en el espejo del pasillo. Los ojos cansados, la piel curtida, pero la mirada firme. No era vanidad. Era un intento de recordarme que aún tenía dignidad. Tomé un taxi en la esquina. El chofer, un hombre de bigote grueso y gorra descolorida, iba hablando solo sobre la inflación, sobre los sueldos congelados y las pensiones que nunca alcanzan. «Nos exprimen por todos lados, ¿verdad, señor?», me dijo por el espejo. Asentí sin responder. En el fondo pensé, no solo nos exprimen los gobiernos, también los propios hijos. Llegamos al Banco de Guadalajara, un edificio antiguo con un rótulo verde que ya se había vuelto gris por el sol. Mateo ya me esperaba en la entrada, de pie, con su portafolio de cuero y una expresión tensa. A su lado había una mujer joven, de cabello negro recogido y lentes de marco rojo. «Ella es Jimena, ejecutiva del banco», me presentó Mateo. «Nos ayudará a revisar unos registros». Entramos los tres. El aire acondicionado olía a papel nuevo y desinfectante. Jimena tecleó rápido en su computadora, buscó un archivo y tras unos segundos imprimió un documento de varias páginas. «Aquí está», dijo pasándoselo a Mateo. «Crédito hipotecario a nombre de Álvaro Ramírez Herrera». Mateo me miró en silencio antes de señalar una línea al final del documento. Garantía. Propiedad en calle López Cotilla, 958. Me quedé mirando esas palabras como si no las entendiera. Era mi dirección, la casa que yo compré con 40 años de trabajo. Sentí que el aire me faltaba. La garganta se me cerró. «¿Esto quiere decir?», pregunté apenas. Mateo asintió despacio. «Su hijo hipotecó la casa hace 2 años», dijo con voz firme. «Ya debe 3 mensualidades». «¿Y si no paga?», logré preguntar. «El banco la rematará». Esa última frase me cayó como una piedra al pecho. Jimena, incómoda, bajó la mirada. Firmé el acuse de recibo sin decir palabra y doblé el documento con cuidado, como si tocara algo frágil. Al salir del banco, el calor me golpeó en la cara. Las calles hervían, los coches pasaban dejando un ruido metálico que me retumbaba en los oídos. Mateo me puso una mano en el hombro. «Lo sé, don Ernesto, pero aún hay tiempo». Fuimos a comer algo a un local pequeño de la esquina. Pedí un caldo de pollo que apenas probé. Mateo habló casi todo el tiempo, intentando explicarme los pasos legales que seguiríamos. «Esto explica por qué le pedían dinero», dijo. «No era por compartir gastos, era para cubrir las cuotas del crédito». Asentí en silencio. No quería hablar ni pensar. Frente al local, un vendedor gritaba: «Aguas frescas, tamarindo bien frío».
La voz del hombre se mezclaba con los claxones, con el ruido de la ciudad, y sentí que todo era una pesadilla de la que no podía despertar. Cuando regresé a casa, el ambiente estaba tenso. Lucía lavaba ropa en el patio, y Álvaro estaba frente a la computadora con los auriculares puestos. Dejé el portafolio en el sofá y dije con voz tranquila: «Pasé por el banco hoy». Él se sobresaltó, giró la cabeza. «¿Qué hacías ahí?» «¿Cobrando mi pensión?», mentí sin apartar la mirada. Se encogió de hombros y siguió escribiendo. A media tarde escuché sus voces en la sala. Habían olvidado cerrar la puerta. «Nos van a quitar la casa, Álvaro», decía Lucía en tono apurado. «Si logramos que él pague unos meses, aguantamos», respondió él, casi en un susurro. Me quedé inmóvil en las escaleras, con el teléfono viejo en la mano. Apreté el botón de grabar. Sus voces quedaron registradas, nítidas, cada palabra. Salí a caminar para despejar la mente. Las calles del barrio estaban tranquilas. El olor a pan recién hecho salía de la panadería de la esquina. Vi a doña Pilar sentada en su mecedora, remendando una camisa. «¿Todo bien, don Ernesto?», preguntó. «Más o menos, Pilar. Dicen que hay casas embargadas por el banco últimamente». Ella suspiró. «Sí, escuché que una en López Cotilla está en lista. ¡Qué barbaridad! Uno trabaja toda la vida para que después venga el banco a quitárselo todo». No respondí. Solo asentí y seguí caminando. Cuando volví, sobre la mesa del comedor había 3 recibos: luz, agua e internet. Encima, un papel escrito a mano por Lucía. «A partir de agosto, la renta será 25.000 pesos. Gracias». Leí la nota varias veces. No dije nada. Fui a mi cuarto, abrí el cuaderno y anoté: 4 de julio. Aumentan la renta sin previo aviso. Luego guardé la hoja de Lucía entre las páginas. Al día siguiente fui solo al banco. Jimena me reconoció y me atendió con discreción. «¿Puedo saber cuánto deben exactamente?», pregunté. Ella miró a su alrededor y me imprimió un reporte. «Saldo pendiente, 1.520.000 pesos». Me temblaron las manos al firmar la copia. La guardé en el bolsillo interno de la chaqueta. Sentía como si cargara un ladrillo dentro del pecho. En la calle el calor era insoportable. Caminé sin rumbo unos minutos hasta que encontré una banca bajo un árbol. Saqué el papel y lo miré otra vez. 1.520.000 pesos. Una cifra imposible, impensable para alguien que apenas vive de su pensión. Esa tarde escaneé los documentos y se los envié a Mateo por correo electrónico desde un cibercafé. Al poco rato me respondió: «Esto cambia el caso, don Ernesto. Tenemos que actuar antes de que pierda todo». Le contesté con 2 palabras: «Lo haré». Volví a casa justo cuando las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer. El cielo se tornó negro y los truenos sacudieron los vidrios. Me encerré en mi cuarto, pero los sonidos del piso de abajo llegaban nítidos. Álvaro caminaba de un lado a otro, nervioso. A través de la rendija de la puerta lo vi sentado, con la cabeza entre las manos. Frente a él, sobre la mesa, estaba la carta del banco y una botella de tequila casi vacía. Lucía entró minutos después. «Te lo dije, Álvaro. Si no haces algo, lo perderemos todo». «Cállate ya», gritó él golpeando la mesa. La puerta se cerró de golpe. El silencio que siguió fue más doloroso que el ruido.
Esa noche no dormí. Escuchaba la lluvia golpeando el techo de lámina y pensaba en todo lo que había descubierto. La hipoteca, las mentiras, la manipulación. Recordé las manos de mi esposa cuando firmamos los papeles, creyendo que asegurábamos el futuro de nuestro hijo. ¡Qué ironía! Lo que construimos con amor ahora era la causa de mi ruina. Amaneció con un cielo limpio, pero la casa seguía cargada de oscuridad. Preparé café y me senté frente a la ventana. Saqué el cuaderno, pasé las páginas llenas de notas, fechas y fotos impresas. En la última escribí con calma. Ahora sé por qué querían mi dinero. No era ayuda familiar, era rescate. Guardé el cuaderno en el cajón, lo cerré con llave y respiré hondo. Afuera, los rayos del sol hacían brillar las hojas mojadas de la bugambilia. Por un momento, todo parecía tranquilo, pero en el fondo sabía que aquella calma era apenas el respiro antes de la tormenta que estaba por venir. La deuda ya no era solo del banco, era también la deuda moral de un hijo con su padre, una deuda que ningún pago podría saldar. Era sábado, una semana después de aquella conversación en el banco. Había salido temprano al mercado de San Juan de Dios, como siempre hacía los fines de semana. Compré frutas frescas, un poco de pan dulce y unos dulces de tamarindo para Diego, que siempre los pedía. El cielo estaba despejado, el aire olía a pan recién horneado y a flores de bugambilia que caían desde las terrazas. Nunca imaginé que ese sería el último día que entraría a mi casa como dueño. Cuando llegué, el sol ya caía fuerte sobre la fachada. Metí la mano en el bolsillo, saqué el llavero y traté de abrir la puerta. La llave no giró. Pensé que quizá me había equivocado. Lo intenté otra vez. Nada. Probé una tercera vez y sentí que el metal raspaba dentro de una cerradura nueva, más brillante. Toqué la puerta con los nudillos, suave al principio, luego más fuerte. Tardaron en abrir. Finalmente la puerta se entreabrió apenas unos centímetros. Lucía apareció, con una sonrisa tensa, sosteniendo el marco como si temiera que yo empujara. «¿Qué pasa, don Ernesto?», preguntó con voz seca. «No puedo abrir». Cambiaron la cerradura. Ella se encogió de hombros. «Ah, sí. Es que necesitábamos más seguridad», dijo bajando la mirada unos segundos. Luego añadió rápida. «La llave nueva solo la tenemos nosotros». Supe entonces que no era un malentendido. «¿Y cómo entro entonces?», pregunté, intentando mantener la calma. «No puede, don Ernesto. Álvaro decidió que se quede unos días en otro lugar». Cerró la puerta. Escuché el clic del cerrojo, como un martillo golpeando dentro de mi pecho. Me quedé quieto, sin saber si gritar o reír. Desde dentro se escuchó la voz de Diego. «¿Dónde está el abuelo?» «Se fue de viaje», respondió Lucía sin titubear. Apreté la bolsa de frutas hasta sentir que las manzanas se aplastaban. Llamé a Álvaro. El teléfono sonó 4 veces y se cortó. Volví a marcar. Esta vez contestó con un mensaje. «Papá, no hagas esto más difícil. Es temporal, temporal». Esa palabra me sonó como burla. Me quedé allí, bajo el sol de julio, con el sudor bajando por el cuello y el alma encogida. Caminé sin rumbo hasta la casa de doña Pilar, mi vecina de toda la vida. Cuando abrió la puerta y me vio con la bolsa colgando del brazo, su rostro se transformó. «¡Santo Dios! ¿Qué pasó, don Ernesto?» «Parece que ya no tengo casa», le respondí con una sonrisa amarga. Ella me hizo pasar sin decir más. Me sirvió café y me puso una mano sobre el hombro.
Ay, hijo, sabía que algo iba a pasar. Esa muchacha no me daba buena espina. Me ayudó a llamar a una pensión cerca del mercado de Tonalá, un sitio modesto pero limpio. Mientras hablaba por teléfono, yo miraba por la ventana su jardín lleno de macetas y pensé en el mío, en las bugambilias que tal vez nadie volvería a regar. Tomé un taxi con una pequeña maleta y mi portafolio lleno de documentos. No quise mirar atrás. La habitación de la pensión era pequeña, con paredes húmedas y una cama que crujía al mínimo movimiento. Una bombilla colgaba del techo sin pantalla, y por la ventana se veía un callejón lleno de cables y ropa tendida. Colgué mi chaqueta en el clavo de la pared y me senté en el borde del colchón. El silencio era tan denso que podía oír mi propia respiración. Por la noche llamé a Mateo. «Licenciado», le dije, «me cambiaron la cerradura». «¿Cómo dice?» «No puedo entrar». Me echaron. Hubo un silencio breve al otro lado. «Tranquilo, don Ernesto», dijo finalmente. «Esto no sirve. Cambiar cerraduras sin orden judicial es ilegal». «¿Y qué hago ahora?» «Tome fotos, grabe video, documente todo. Cada detalle cuenta». Colgué y me quedé mirando el techo. A través de la pared delgada se oía el murmullo de la radio de otro huésped y el ruido del tráfico lejano. A la mañana siguiente regresé a mi casa. Llevé el celular con la cámara lista. Toqué el timbre varias veces. Nadie abrió. Grabé la fachada, la puerta nueva, el número de la casa. Dije en voz alta: «Calle López Cotilla, número 58. Cerradura cambiada sin autorización. Día 15 de julio, 9:30 de la mañana». Un vecino que barría la acera se me acercó. «¿Lo sacaron, don Ernesto?» Asentí con una sonrisa triste. «Así parece». Desde la esquina, doña Pilar me miraba y me hizo un gesto de ánimo, llevándose la mano al corazón. Envié el video a Mateo por WhatsApp. Minutos después me respondió: «Perfecto. Con esto interponemos una denuncia por desalojo ilegal». Le contesté con una sola palabra: «Hágalo». Volví a la pensión. La dueña, una mujer gruesa y amable llamada Rosa, me recibió con una sonrisa. «¿Viene solo, don?» «Sí, por ahora. Si necesita algo de comer, tengo sopa de fideos y tortillas». «Gracias, señora», dije, y me senté a comer despacio, solo, escuchando el ruido de los autobuses y el murmullo de la gente afuera. El olor del jabón barato se mezclaba con el del guiso recalentado, y todo tenía un sabor a derrota. Esa noche intenté llamar a Diego desde el teléfono fijo de la pensión. Contestó con voz baja, casi un susurro: «Abuelo, ¿cuándo vuelves?» Me costó tragar saliva. «Pronto, campeón. Cuida a tu mamá, ¿sí?» Al fondo, escuché la voz de Lucía llamando su nombre. Luego, la línea se cortó. Me quedé con el auricular en la mano un buen rato, escuchando el pitido vacío. Al día siguiente, fui a la oficina de Mateo. Llevaba la cara demacrada por la falta de sueño. Él ya tenía preparado un nuevo expediente. En la carpeta se leía: «Demanda por desalojo y recuperación de propiedad». «Esto se presentará mañana ante el Juzgado Civil de Zapopan», me explicó, mientras ordenaba los papeles. «Tenemos pruebas sólidas. El cambio de cerradura sin notificación es delito». Me entregó un bolígrafo. «Necesito su firma aquí, don Ernesto». Firmé. La mano me temblaba, pero no de miedo, sino de rabia contenida. Al salir, caminé hasta la plaza principal. Había niños jugando fútbol, parejas tomando helado, y un grupo de músicos callejeros tocaba «México lindo y querido». Me quedé un rato mirando el cielo.
Pensé en todo lo que había perdido. Un techo, un lugar, la voz de mi nieto al otro lado de la puerta. Pero también sentí algo nuevo, una fuerza que no venía del orgullo, sino del derecho. Regresé a la pensión al atardecer. Rosa me saludó desde la cocina. Le guardé un poco de arroz con pollo, don, dijo con ternura. Gracias, señora, respondí, y subí las escaleras. Encendí la lámpara, abrí mi cuaderno y escribí. Hoy perdí mi techo, pero no mi voz. Me quedé mirando esas palabras. Por la ventana entraba la luz amarilla del poste de la calle, iluminando mi reflejo en el vidrio. Un hombre cansado, con el alma herida, pero de pie. Tomé aire y apagué la luz. La noche estaba en silencio, salvo por el canto lejano de un gallo. Cerré los ojos, sabiendo que aunque me habían quitado la puerta de mi casa, aún tenía la llave de algo más grande, la verdad. 2 semanas después de haber presentado la demanda, sonó el teléfono en mi habitación de la pensión. Era la voz firme y pausada del licenciado Mateo. Don Ernesto, tenemos audiencia la próxima semana. Prepárese, dijo. Me quedé en silencio unos segundos, respirando despacio. Dígame qué necesito llevar, pregunté. Solo venga con calma y la verdad. Nada más. Colgué y me quedé mirando la ventana. Afuera, el cielo de Guadalajara estaba cubierto por una neblina fina que se mezclaba con el olor a pan tostado de las fondas cercanas. Los días pasaban lentos, entre el ruido de los camiones y los pasos de los demás huéspedes por el pasillo. Rosa, la dueña de la pensión, se había vuelto casi como una amiga. Cada mañana me dejaba una taza de café negro y un plato con pan dulce sobre la mesa. «Usted me recuerda a mi papá», me dijo un día mientras limpiaba el mostrador. También lo echaron de su casa por una herencia mal escrita. Sonreí con amargura. «Parece que es una epidemia en México», respondí. Pasaban los días y la espera se hacía larga. En las noches repasaba los documentos, los recibos, las fotos del candado nuevo. Cada hoja era un pedazo de mi historia, una prueba de que no estaba loco. Mateo vino a visitarme 3 días antes de la audiencia. Llegó con una carpeta gruesa llena de copias certificadas, todo ordenado con esmero. «Aquí está el expediente completo», me dijo. «Tenemos las facturas, los pagos del predial, los comprobantes de luz y agua a su nombre y los testigos». «¿Quiénes declararán?», pregunté. «Su vecina, doña Pilar, será clave. También Jimena del banco, si la citan». Asentí con alivio. «Ella siempre fue justa», murmuré. La víspera del juicio dormí poco. Me levanté a las 5, afeité la barba blanca que ya me cubría medio rostro y planché mi camisa azul. Lustré los zapatos negros hasta que parecieron nuevos. No era vanidad. Era mi manera de recordarme que seguía siendo digno. Mateo me pasó a buscar en su viejo Nissan Sentra plateado. Mientras avanzábamos por Avenida Vallarta, me explicó lo esencial. Recuerde, no interrumpa al juez. Conteste solo lo que le pregunten. No deje que las emociones lo dominen. Asentí en silencio. El juzgado civil de Zapopan era un edificio gris, con una bandera de México ondeando en lo alto. El aire olía a papel y humedad. En el pasillo, la gente hablaba en voz baja y los tacones de los secretarios resonaban en el piso de mármol. Entramos en la sala número 3. El juez Ortega,
un hombre alto, de cabello canoso y lentes gruesos, presidía la audiencia. Su voz era grave y cortante. Me recordó a los viejos maestros que no necesitaban gritar para imponer respeto. Al otro lado de la sala vi a Álvaro y a Lucía. Ella llevaba un vestido beige y el cabello recogido en un moño impecable. No me miró. Álvaro tenía el rostro pálido, los ojos cansados. Giraba el anillo de casado entre los dedos, como si buscara refugio en ese gesto. No vi a Diego. Tal vez lo dejaron en la escuela para evitar que presenciara la vergüenza. Mateo fue el primero en hablar. Se levantó con su tono sereno y claro. Su señoría, mi cliente, don Ernesto Ramírez, es el verdadero propietario del inmueble ubicado en López Cotilla número 58. Tenemos comprobantes de pago, recibos de impuestos y testigos que lo acreditan. La casa fue adquirida con su dinero, aunque la escritura figura a nombre de su hijo, por motivos de confianza familiar. Entregó una carpeta al juez. Luego llamó a doña Pilar como testigo. La vi caminar despacio hasta el estrado, con su rebozo color vino sobre los hombros. Tomó asiento y miró al juez con serenidad. Yo lo vi pagar los impuestos cada año, dijo con voz firme. Él construyó esa casa con sus propias manos. Vi cuando levantó las paredes, cuando plantó el árbol de limón en el patio. El juez asintió y tomó nota. Sentí que algo se encendía dentro de mí, una chispa de esperanza. Cuando me llamaron a declarar, el corazón me golpeaba el pecho como un tambor. Me puse de pie y miré al juez directamente. ¿Usted compró la casa, don Ernesto?, preguntó Mateo. Sí, con mi dinero y el de mi esposa, respondí. Solo puse el nombre de mi hijo por confianza, porque era joven y queríamos facilitarle los trámites en el futuro. El secretario escribía sin levantar la cabeza. Cada palabra sonaba en la sala como un ladrillo colocado en el muro de la verdad. Mateo terminó su parte y el juez dio la palabra a la defensa. El abogado de Álvaro, un hombre joven de traje caro y cabello engominado, se levantó con aire de suficiencia. Honorables presentes, empezó. Mi cliente posee un documento firmado por el propio don Ernesto, un testamento en el que se le otorga la casa a su hijo después del fallecimiento de su esposa. Sentí cómo se me helaba la sangre. ¿Testamento? El abogado levantó un papel amarillento con bordes dorados. En el centro, mi firma. Exacta. El juez lo tomó y me lo mostró. ¿Reconoce esta firma, don Ernesto? Me incliné para mirar. Era mi caligrafía. O al menos lo parecía. Sí, balbuceé. Parece mi firma. Mateo intervino de inmediato. Su señoría, ese documento no forma parte del expediente original. Solicitamos su revisión pericial antes de considerarlo válido. El juez asintió con calma. Será examinado por peritos. De momento se suspende la valoración. Pero el aire en la sala había cambiado. Sentí las miradas clavadas en mí, como si todos dudaran. Lucía se aferró al brazo de Álvaro. Él se levantó, con la voz quebrada. Mi padre me dejó la casa después de la muerte de mi madre. No sé por qué ahora me acusa de algo que no hice. Sus ojos fingían lágrimas, y por un instante creí que hasta él se había convencido de su mentira. Lo miré directo y hablé con voz baja pero firme. Si de verdad te la dejé, ¿por qué me sacaste? La sala entera guardó silencio. Incluso el juez dejó caer la pluma unos segundos. El juez pidió orden. Luego anunció: la audiencia se suspende. Se reanudará en cuanto se revise la autenticidad del testamento.
Golpeó la mesa con el mazo. El sonido retumbó en mis oídos. Al salir, el pasillo estaba lleno de gente. Un periodista local se acercó con una grabadora. «Don Ernesto, ¿es cierto que su hijo lo desalojó de su casa?» Lo miré sin rabia, solo con cansancio. «Sí», respondí, «pero todavía creo en la justicia». Mateo me tomó del brazo y me condujo hacia su auto. «Ese documento me huele mal», dijo mientras manejaba. «No tiene registro notarial. Lo voy a revisar esta noche con un colega experto en falsificaciones». «Hágalo, licenciado. Yo sé cuándo escribí y cuándo no», contesté. De regreso en la pensión, Rosa me esperaba con una taza de atole caliente. «¿Cómo le fue, don?» «Como en la guerra, Rosa. Nadie gana sin heridas». Ella me palmeó el hombro y se retiró en silencio. Esa noche abrí mi cuaderno. Repasé las fechas. En el supuesto día en que firmé ese testamento, recordé que estaba internado en el hospital tras mi pequeño derrame cerebral. Lo comprobé con los papeles del seguro médico que guardaba en mi portafolio. Escribí una sola línea en la página en blanco. Algo no cuadra. Afuera, la lluvia comenzó a caer, golpeando el techo de lámina de la pensión con fuerza. Cerré los ojos y escuché el sonido del agua. Parecía un tambor lejano, un presagio. No era solo el ruido de la tormenta, era el anuncio de algo más grande, una verdad que empezaba a asomar entre los truenos. Mientras la noche se cerraba sobre Guadalajara, entendí que el juicio apenas comenzaba, y que la justicia, como la lluvia, siempre llega, aunque tarde. A la mañana siguiente del juicio, me levanté antes de que amaneciera. No había dormido casi nada. En la pensión, el murmullo de los demás huéspedes comenzaba a mezclarse con el olor a café de Rosa. Me lavé la cara, me peiné con las manos y salí rumbo a la oficina de Mateo, con los ojos hinchados de cansancio y la cabeza llena de preguntas. Cuando llegué, él estaba de pie junto a la ventana, con una taza de café en la mano y la mesa cubierta de documentos. «Tranquilo, don Ernesto», me dijo apenas me vio. Estuve revisando el testamento toda la noche. Se sentó frente a mí y desplegó una copia del documento sobre el escritorio. Con un bolígrafo señaló la esquina inferior derecha, donde aparecía un sello notarial. «Mire esto», dijo. «El sello tiene un error de año. Aparece como 2022, pero el notario cuyo nombre figura aquí falleció en 2015. Es imposible que lo haya firmado». Lo miré sin entender al principio. «¿Entonces?» «Es falso», respondió con calma, aunque se notaba la indignación en su voz. «Falsificado, y torpemente además». Marcó un número en su teléfono y esperó. «Voy a llamar a un viejo amigo, el notario público Vargas. Él podrá confirmar oficialmente si ese registro existe». Mientras hablaba, yo observaba los papeles sobre la mesa. Carpetas, copias, timbres fiscales. Todo lo que había sido mi vida ahora cabía en un expediente. 30 minutos después, el teléfono sonó. Mateo puso el altavoz. «¿Vargas?», preguntó. Del otro lado, una voz ronca respondió. «Sí, revisé el número de registro. Ese testamento no aparece en ningún archivo oficial. No fue ingresado jamás». «¿Y la firma del notario?». «Falsa. De hecho, la última vez que se usó ese sello fue en 2014, antes de su muerte». Mateo me miró y sonrió con cansancio. «Ya tenemos cómo voltear el caso, don Ernesto». Sentí que un peso enorme se me desprendía del pecho,
pero la duda todavía me apretaba la garganta. ¿Y si dicen que fue un error de archivo?, pregunté. Por eso vamos a solicitar peritaje de firma y verificación notarial, respondió él. No se preocupe, lo haremos todo por la vía correcta. Al mediodía nos dirigimos a la oficina de una perito grafóloga recomendada por Vargas. Doña Marcela Ríos, una mujer de cabello plateado, lentes gruesos y modales firmes. Nos recibió en un despacho pequeño, repleto de lupas, microscopios y hojas con muestras de escritura. «Tome asiento, señor», me dijo. «Necesito que firme aquí, aquí y aquí. Quiero ver su trazo natural». Escribí mi nombre 3 veces, despacio, cuidando cada curva de la letra. Marcela observaba con atención, comparando con el documento falsificado. Luego levantó la vista y dijo con seguridad: «La firma del testamento tiene trazos de impresión digital. No fue hecha a mano, es una copia ampliada». «¿Una fotocopia?», pregunté. «Exactamente. La recortaron de otro documento y la imprimieron. Los bordes del trazo muestran píxeles, no presión de pluma». Mateo le pagó los honorarios y firmó el recibo. «Con esto, su hijo y su abogada van a tener un problema serio», dijo, guardando el informe en la carpeta. Yo solo bajé la cabeza. «Yo no quiero problemas», dije en voz baja. «Solo quiero recuperar mi casa». Salimos del edificio al calor de la tarde. El sol caía fuerte sobre las calles de Zapopan. Caminé unos metros sin hablar, hasta que sentí que necesitaba volver a ver la casa. Tomé un autobús que me dejó en la esquina de López Cotilla. Me detuve frente a la vieja reja de hierro, la misma que yo mismo pinté con mis manos hace años. A través de los barrotes vi a Diego jugando con una pelota en el patio. Estaba más alto, su risa llenaba el aire. Cuando la pelota rodó hacia la banqueta, me agaché para recogerla. «¡Diego!», grité con una sonrisa, extendiendo la mano para devolvérsela. Pero antes de que él pudiera responder, Lucía salió de la puerta. «Diego, entra ya», ordenó con tono seco. El niño me miró unos segundos, confundido, antes de correr hacia adentro. La puerta se cerró con un golpe que me dolió más que cualquier palabra. Me quedé ahí un momento, sosteniendo el aire como si fuera algo frágil. Luego caminé despacio hasta la esquina y tomé otro autobús. Al regresar a la pensión, Rosa estaba conversando con su hijo Raúl, un muchacho de 16 años, delgado y de mirada despierta. «Don Ernesto, ¿todo bien?», preguntó Rosa. «Todo va avanzando, poco a poco», contesté. Raúl, curioso, intervino. «Mi papá también perdió su casa por una firma falsa». Me giré sorprendido. «¿Y la recuperó?». «Sí», respondió con una sonrisa. «Pero tardó 2 años». Reí sin ganas. «Entonces todavía tengo esperanza». Esa noche, Mateo me envió un mensaje. «Tenemos cita con el juez el jueves. Llevaremos las pruebas de falsificación». Le respondí: «Ahí estaré». Al día siguiente, fui al mercado y compré una camisa nueva. La vendedora, una mujer robusta de sonrisa amable, me mostró una de color celeste. «Este color le queda bien, señor». «Lo usaré para algo importante», le dije, doblando la prenda con cuidado. De regreso en la pensión, me senté en la cama y abrí el portafolio. Reordené los documentos: la copia del testamento falso, el informe de la grafóloga, el comprobante del notario, las fotos de la cerradura, los recibos de pago. Puse todo en un sobre grande
y escribí con marcador rojo: Evidencia 2. Testamento falso. Junto al sobre coloqué mi viejo cuaderno con la tapa desgastada, aquel donde había escrito desde el principio: pruebas. Comenzar el 8 de mayo. Lo miré un instante y sentí orgullo. Ese cuaderno era mi memoria, mi testigo silencioso. Esa noche, mientras afuera caía una llovizna leve, el sonido de un bolero viejo se coló desde la habitación de Rosa. Era sabor a mí. Cerré los ojos y por primera vez en muchos meses sentí una paz extraña, una calma profunda. La verdad empezaba a tomar forma, como una sombra que poco a poco se vuelve rostro. Al amanecer me despertó el timbre del teléfono. Era Mateo. «Confirmado», dijo sin rodeos. «El juez aceptó nuestra solicitud de revisión forense. El testamento será analizado oficialmente». «Gracias, Mateo», respondí con la voz quebrada. «Usted no solo es abogado, es un amigo». «A veces la justicia necesita corazón, don Ernesto», contestó. Cuando colgué, me quedé mirando la luz del alba entrar por la ventana. El cielo de Guadalajara tenía un tono rosado, sereno, como si la ciudad despertara conmigo. Tomé el cuaderno y escribí en la última página: «Hoy la verdad empezó a tener nombre». Apoyé la pluma, cerré el cuaderno y me quedé observando el amanecer. Por primera vez sentí que la justicia no era un sueño imposible, sino algo que se podía tocar con las manos, igual que la luz tibia que entraba por la ventana. Y ahí, sentado en esa cama vieja de la pensión, entendí que aunque me habían quitado todo, la verdad, esa verdad que siempre tarda pero nunca falla, finalmente había decidido ponerse de mi lado. El jueves amaneció con un cielo limpio, como si Guadalajara también esperara una respuesta. A las 7 de la mañana el teléfono sonó. Era la voz firme de Mateo. «Hoy es el día, don Ernesto. Llegue puntual al juzgado a las 9». «Ahí estaré», respondí, tratando de que no se notara el temblor en mi voz. Colgué, me puse la camisa blanca recién planchada y la corbata azul que había comprado para la primera audiencia. Lustré los zapatos hasta que brillaron un poco y guardé en mi maletín todos los documentos: los recibos, las pruebas, el peritaje, el informe del notario. Era todo lo que tenía. Rosa me esperaba en la puerta de la pensión con una sonrisa cansada. «Que le vaya bien, don», dijo mientras me entregaba un café en vaso de cartón. «La justicia tarda, pero llega». «Eso espero», contesté bajando las escaleras. El taxi avanzaba despacio entre el tráfico. Al acercarnos al juzgado civil de Zapopan, noté el bullicio. Gente reunida en la entrada, periodistas, curiosos. Las cámaras se levantaron en cuanto bajé del auto. «Don Ernesto», gritó alguien, «¿es cierto que su hijo falsificó un testamento?» Miré a los reporteros y respondí con serenidad: «Hoy sabremos la verdad». Dentro del tribunal, el aire era denso, casi irrespirable. Las luces del techo parpadeaban y el murmullo de los asistentes se apagó cuando el juez Ortega entró en la sala. Su martillo golpeó una sola vez y el sonido retumbó como un disparo seco. «Se reanuda la audiencia», anunció. Frente a mí, Álvaro y Lucía ocupaban su lugar. Ella, con un traje beige, tenía el rostro tenso. Sus manos apretaban una carpeta con fuerza. Álvaro no levantaba la vista. Se le notaban las ojeras, la barba crecida, y un gesto de cansancio o de culpa, no lo sé. Mateo se levantó con calma, abrió su maletín y sacó una carpeta con sellos rojos.
Su señoría, empezó con tono firme, el peritaje forense de grafología confirma que la firma del testamento fue copiada digitalmente. Además, el notario que supuestamente la certificó falleció en 2015. Entregó el documento al juez. Ortega lo examinó con atención, moviendo apenas los labios mientras leía. Luego miró al abogado de Álvaro. ¿Tiene algo que decir? El joven abogado, el mismo de siempre, traje impecable y manos temblorosas, intentó ganar tiempo. Su señoría, necesitamos revisar el expediente y confirmar. No hay tiempo para mentiras, interrumpió Ortega con voz firme. Se les dio oportunidad de presentar pruebas y no lo hicieron. El silencio fue inmediato. Pude escuchar mi propio corazón golpear dentro del pecho. Mateo pidió la palabra nuevamente y llamó a la perito-grafóloga, doña Marcela Ríos. La mujer subió al estrado con paso lento, pero seguro. Explique a la corte sus conclusiones, pidió el juez. Ella acomodó sus lentes y respondió. El documento en cuestión fue impreso utilizando una firma escaneada. No existen trazos de presión ni flujo de tinta. No fue escrita a mano. Esto, en términos legales, constituye falsificación. Un murmullo recorrió la sala. Ortega pidió silencio con un solo gesto. Queda demostrado, dijo con voz grave, que el testamento presentado por la defensa es inválido. Sentí que el aire regresaba a mis pulmones después de meses de contenerlo. Álvaro se levantó lentamente. Su rostro estaba pálido, su voz quebrada. No lo hice por maldad. Teníamos deudas. Quise salvar la casa a papá. Lucía lo tomó del brazo, suplicante, con los ojos vidriosos. El juez lo miró sin un gramo de compasión. Y terminó perdiéndola por engañar. La justicia no se compra ni se falsifica. Toda la sala quedó en silencio. Nadie respiraba. Ortega tomó el documento final, se aclaró la voz y comenzó a leer la sentencia. En virtud de las pruebas presentadas y del informe pericial, se declara la nulidad absoluta del testamento. Se restituye la propiedad ubicada en López Cotilla 58 al señor Ernesto Ramírez. Se ordena el desalojo inmediato de los ocupantes y la devolución formal de las llaves. Las palabras rebotaron en las paredes del juzgado como campanadas. No podía creerlo. Después de tanto dolor, de tantas noches sin dormir, por fin la verdad tenía peso y sonido. Mateo me tocó el hombro. «Lo logramos, don Ernesto», susurró. Yo solo asentí. No podía hablar. Sentí las lágrimas acumuladas, pero no dejé que salieran. No eran de tristeza, sino de alivio. Al salir del juzgado, el sol me cegó por un instante. Los periodistas se acercaron de inmediato. «Don Ernesto, unas palabras. ¿Qué siente al recuperar su casa?» Me detuve y respondí despacio, mirando hacia las cámaras. Siento que nunca debí perderla, ni en papel ni en respeto. A pocos metros vi a doña Pilar esperándome con su rebozo color vino. Me abrazó con fuerza. «¿Ve, don Ernesto?», dijo con una sonrisa. Se lo dije, la verdad siempre gana, aunque llegue tarde. «Gracias, Pilar», respondí emocionado. Sin su testimonio, quizás no estaría aquí. Más tarde, invité a Mateo y a Pilar a comer un pozole en el restaurante de la esquina. El aroma del maíz y el chile nos envolvía. Mateo levantó su taza de café. «Esto no solo fue un caso, don Ernesto», dijo, «fue una lección». «De confianza y de traición», agregué. Él sonrió. «Y de dignidad»,
Afuera, un vendedor ambulante pasaba gritando: «¡Helados de coco, de limón!». La vida seguía sencilla, como si todo el sufrimiento fuera parte natural del camino. 3 días después, el actuario judicial llegó a la casa acompañado por Mateo. Álvaro abrió la puerta con gesto resignado. El actuario leyó la orden. Por mandato judicial se restituye la propiedad al señor Ernesto Ramírez. Álvaro asintió en silencio y firmó el documento de entrega. Lucía estaba detrás, con los ojos rojos. Yo no dije nada. Solo observé mientras entregaban las llaves. Cuando entré de nuevo a la casa, un olor a humedad me golpeó. Todo estaba cubierto de polvo. En la sala, el marco de la foto de mi esposa seguía torcido, tal como lo había dejado meses atrás. Me acerqué, lo enderecé con cuidado y apoyé la mano sobre la pared. «Ya estoy de vuelta», murmuré. Pasé la tarde limpiando, barriendo el piso, abriendo las ventanas para que entrara la luz. El sol de la tarde iluminó el patio y el viejo limonero. Las hojas verdes parecían brillar, y por un instante me pareció escuchar la risa de mi esposa en el aire. Mateo se despidió en la puerta. «Descansa, don Ernesto. Hoy ganó algo más que una sentencia». Asentí. Sí, gané mi nombre. Esa noche me senté frente al escritorio y abrí mi cuaderno Pruebas. Con letra firme escribí: «Hoy la justicia me devolvió algo más que una casa. Me devolvió mi nombre». Apagué la luz. Afuera, el viento movía suavemente las ramas del bugambilia, y en ese murmullo creí escuchar la voz de mi esposa, como un susurro cariñoso que decía: «Ya puedes descansar, Ernesto. Ya estás en casa». Cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no dolía. Era paz, era justicia, era regreso. Había pasado un mes desde el veredicto. La casa, aquella que alguna vez fue escenario de tristeza y silencio, comenzaba a oler a vida otra vez. Las paredes recién pintadas reflejaban la luz del sol de Guadalajara, y el sonido del trapeador sobre el piso nuevo era casi una música suave que llenaba las mañanas. Contraté a 2 albañiles del barrio, Ramiro y Chuy, para que me ayudaran con los arreglos. Eran hombres sencillos, trabajadores, de esos que siempre silban mientras pintan. Cada día, cuando terminaban su jornada, yo les ofrecía café caliente y pan dulce. Nos sentábamos en el porche a platicar de fútbol, de política y de la vida. «Gracias por el café, don Ernesto», decía Ramiro, limpiándose las manos con el pantalón. «Gracias a ustedes, muchachos. Me están devolviendo algo más que una casa», respondía yo sonriendo. Poco a poco, todo volvió a tener sentido. El aroma a pan recién horneado salía de la cocina. El suelo brillaba con las nuevas baldosas, y la brisa de la tarde entraba libre por las ventanas abiertas. Una tarde colgué de nuevo la foto de mi boda, en el mismo lugar donde siempre había estado, justo encima del aparador. La miré largo rato. Ella sonreía igual que aquel día, con esa paz que me enseñó a resistirlo todo. Doña Pilar empezó a visitarme con frecuencia. Siempre llegaba con algo en las manos: un canasto con naranjas, un plato de enchiladas, o simplemente un abrazo. «Ahora sí parece un hogar de nuevo», me dijo una mañana, mirando la sala recién arreglada. «Un hogar no necesita lujo, solo paz», le respondí, mientras servía café. Esa tarde hablamos de su difunto marido, de cómo también luchó por conservar su terreno cuando quisieron quitárselo. Los viejos, a veces,
somos los únicos que recordamos el valor del esfuerzo, dijo suspirando. Asentí. Tal vez por eso la entendía tanto. Una mañana cualquiera, mientras regaba la bugambilia del frente, vi a Diego del otro lado de la calle. Llevaba su mochila al hombro y una libreta asomando por un lado. ¡Campeón!, grité. Se giró, me buscó con la mirada y al verme cruzó corriendo sin mirar el semáforo. Me abrazó fuerte, con la inocencia que solo tienen los niños. Mamá dice que no venga. Pero te extrañaba, susurró contra mi pecho. Sentí que la garganta se me cerraba. Le acaricié el cabello y apenas pude responder. Yo también te extrañé, hijo. Al otro lado de la calle, Lucía nos observaba. Tenía los brazos cruzados, pero no gritó ni vino a buscarlo. Cuando Diego volvió hacia ella, me miró por un segundo y asintió con un leve gesto de cabeza. Fue suficiente. No había rencor en su mirada, solo cansancio. Tal vez, en el fondo, también entendía que la verdad no deja espacio para la venganza. Desde entonces, Diego pasaba algunas tardes conmigo. Hacíamos tareas juntos, veíamos caricaturas antiguas o simplemente hablábamos del colegio. A veces me traía dibujos, un abuelo con un perro, una casa grande, un árbol de limón. «Este eres tú, abuelo», me decía. Y yo pensaba que, pese a todo, el amor siempre encuentra un hueco por donde entrar. Empecé una nueva rutina. Cada mañana, después del desayuno, me sentaba frente a la ventana con una libreta de tapa azul que compré en el mercado. En la portada escribí con letras grandes: «Vida nueva». Allí anotaba todo: las compras del día, los nombres de los vecinos, las cosas que me hacían sonreír. Era mi manera de no olvidar que aunque el tiempo pase, todavía se puede empezar de nuevo. Una tarde de martes, Mateo llegó con una carpeta en la mano y esa sonrisa que se le formaba solo cuando las cosas salían bien. «Aquí está», dijo, dejando los papeles sobre la mesa. El título de propiedad a su nombre, con todos los sellos y registros actualizados. Ahora sí, todo está en orden. Firmé los documentos con calma, mirando mi firma como si fuera la primera vez que la veía en un papel legal. «Gracias, Mateo». «No me dé las gracias, don Ernesto. Usted me enseñó algo importante, que nunca es tarde para defender la dignidad». Nos quedamos conversando un rato en el porche mientras el sol bajaba. Me habló de otros casos, de ancianos que habían perdido sus casas por engaños parecidos. Le prometí acompañarlo algún día al juzgado para testificar si era necesario. «No todos tienen su fuerza», me dijo antes de irse. «No es fuerza», contesté. «Es miedo a morir sin haber hecho lo correcto». Aquella tarde, cuando el reloj marcó las 6, las campanas de la iglesia del barrio sonaron con un eco largo. Me senté bajo la sombra de la bugambilia y saqué una hoja en blanco. No lo pensé demasiado. Tomé la pluma y escribí: «A mi nieto Diego le dejo el ejemplo de no rendirse jamás». Esa era mi nueva herencia. No un terreno, no una cuenta bancaria, solo una enseñanza. Doblé el papel con cuidado y lo metí en un sobre. En la parte exterior escribí con letra firme: «El verdadero legado». Lo guardé en el cajón del escritorio, junto a la foto de mi esposa. El resto del día transcurrió tranquilo. Me preparé un café, salí al porche y observé la calle. El cielo estaba pintado de tonos naranjas y violetas. Desde la esquina un vendedor ambulante gritaba: «Elotes, esquites calientes». Y el sonido me hizo sonreír. La vida, después de todo, volvía a su curso natural. Cuando el sol terminó de esconderse,
Encendí una vela pequeña frente al retrato de mi esposa. La cera, derritiéndose, iluminaba su rostro como si aún estuviera viva, mirándome con ese gesto sereno de siempre. «Lo logramos», le dije en voz baja. «Lo que construimos sigue en pie». Después tomé mi libreta Vida Nueva y escribí la última entrada del día. No gané una batalla legal, gané mi dignidad. Y eso es lo que le dejo al mundo. Apagué la vela con un suave soplo. El olor a jazmín llenó la habitación. Afuera, el viento movía las ramas del limonero y hacía crujir las flores de bugambilia contra la ventana. Me recosté en el sillón y cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo tenía sentido. No era el dueño de una casa, sino el guardián de una historia, de un ejemplo, de un legado. Y mientras el silencio de la noche se adueñaba del barrio, pensé que quizás mi verdadero triunfo no fue recuperar lo perdido, sino haber recordado quién era. Allá afuera, Guadalajara dormía tranquila, envuelta en el murmullo del viento y el perfume de las flores. Y yo, finalmente, también descansé, con la certeza de haber dejado algo que ningún papel podría robarme jamás: mi honor, mi verdad y el amor de un padre que nunca se rindió.